Vamos a comenzar a desarrollar la resolución 156 del 2020 de la CEPRELAT, que se refiere al sistema de administración de riesgo, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para las entidades financieras. Esta resolución fue emitida el 17 de julio de 2020. Además de eso, incorpora 4 anexos. Primeramente veremos entonces las disposiciones generales. El artículo 1 establece el alcance de esta resolución, o sea, a quienes se le aplican. Y se le aplican a las entidades cooperativas especializadas y multiactivas. Y muchas tienen entre sus actividades la captación de ahorro y concesión de crédito. Como sabemos, estas cooperativas son supervisadas por el INCOT, o sea, el Instituto Nacional de Cooperativas. El artículo 2 comienza con el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y establece ahí que tiene 2 componentes importantes. El primer componente es de cumplimiento y el segundo componente es de gestión de riesgo, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En cuanto al primer componente, tenemos que ahí las disposiciones relacionadas a las políticas, procedimientos y controles determinados por el sujeto obligado. También se le llama elementos. La gran mayoría de las reglamentaciones anteriores incorporaba prácticamente este elemento, o sea, el de cumplimiento. Con el advenimiento de la gestión de riesgo aparece entonces el componente de gestión de riesgo, y que viene a ser las políticas, procedimientos y controles que permiten identificar, evaluar o medir el riesgo, mitigar el riesgo de lavado de activos. Y esto es tratado en detalle en la autoevaluación de riesgo. Cuando hablamos del artículo 3 de la autoevaluación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, nos referimos a las metodologías y procedimientos de identificación, evaluación, mitigación de los riesgos. Y también en este punto estas metodologías y procedimientos se aplican a los factores de riesgo identificados, que vamos a tratar en el siguiente artículo, y a la evaluación nacional de riesgo. Este artículo establece, en cuanto a la autoevaluación de riesgo, que por lo menos se debe realizar cada 2 años y revisar completamente la metodología de autoevaluación de riesgo cada 4 años. Las evaluaciones y la metodología empleada por el sujeto obligado debe estar a disposición de la CEPRELAT y el INCOT. Nosotros vamos a tener en nuestra propuesta de curso taller un punto específico relacionado a la autoevaluación de riesgo.
Cuando hablamos de factores de riesgo, es importante mencionar que tenemos 4 factores de riesgo. Y esto está presente en todas las operaciones. Vamos a tener la presencia de los socios, que pueden ser personas físicas o jurídicas. Y esto, lógicamente, está en contacto con el sujeto obligado y debemos hacer un análisis desde el inicio durante toda la relación financiera con la entidad. Hablamos acá de relación financiera, porque estamos hablando de una cooperativa. Cuando hablamos de productos y servicios, estamos hablando de gestionar los riesgos de productos y servicios, las que son autorizadas para las cooperativas conforme a la ley que rige para estas entidades, durante la etapa de diseño o desarrollo, así como durante su vigencia. Cuando hablamos de canales de distribución, nos referimos a los riesgos asociados a los diferentes modelos y medios de distribución. Esta es la forma en que el sujeto obligado, o sea, las cooperativas, se relacionan con los socios. Y esto, lógicamente, se puede hacer dentro de la oficina o dentro de las instalaciones físicas de la cooperativa o a través de comunicaciones no presenciales, a través de los llamados cajeros automáticos. O sea, aquí estamos incorporando una relación presencial y una relación a través de la vía web. Cuando hablamos de zona geográfica, estamos refiriendo a los riesgos asociados a la ubicación de la cooperativa en las diferentes zonas geográficas del país. Lógicamente, cada una de estas zonas pueden tener diferentes grados de riesgo conforme al índice de criminalidad, a las características sociodemográficas del lugar y también a lo que establece la GAFI. Esto entonces es la disgregación mínima que provee una transacción en lo que respecta al riesgo. Vamos a dar un pequeño ejemplo. En una cooperativa de ahorro y crédito, uno de los productos viene a ser los depósitos. Este entonces es el producto. El producto es uno de los factores de riesgo. Y tenemos como participante a los socios. De ahí ya aparecen 2 factores de riesgo. Después tenemos que la relación se puede hacer en forma presencial o a través de la vía web. Ahí tenemos el canal de distribución y la cooperativa puede estar localizada, ¿verdad?, en cualquier lugar del país, ya sea Asunción o las diferentes ciudades del país o localidades del país. Cuando esa localización está en las zonas fronterizas, entonces adquiere una connotación especial en cuanto al riesgo. Como vemos, en cualquier operación entonces están presentes estos factores de riesgo y lógicamente debemos evaluarlo y para poder medir sus riesgos. Bueno, vamos a tener el caso de que muchas veces vamos a encontrarnos con nuevos productos y servicios. Entonces ahí, en ese caso, tenemos que hacer la autoevaluación
antes del lanzamiento del producto. Y ahí básicamente debemos mirar el canal de distribución y lógicamente el nuevo producto o servicio. Muchas veces este nuevo producto o servicio utilizará intensivamente nuevas tecnologías informáticas. También debemos tener en cuenta. Y esto es importante porque en base a estas características mencionadas, entonces establecemos las medidas dirigidas a mitigar los riesgos. Vamos a tener el caso de incursión en nuevas zonas geográficas. En este caso nos referimos a uno de los factores de riesgo que viene a ser la zona geográfica. Cuando es nueva, entonces también preocuparnos por el producto y la zona geográfica. Y todo esto debe estar a disposición de la CEPRELAT y del INCOT en la oficina. Un aspecto muy importante que actualmente adquiere trascendencia viene a ser el mercado. Muchas veces el mercado es lo que define el riesgo de una cooperativa. Y el mercado, esas características del mercado que es importante llevarlo en cuenta, debe estar incorporado en el manual de prevención del lavado de activos, ya que esto va a permitir determinar el riesgo de la entidad cooperativa. También es importante analizar dentro del mercado los diferentes segmentos que incorpora. ¿Y a qué se refiere segmento? Segmento es una parte del mercado que internamente tienen homogeneidad, pero presenta en su conjunto una heterogeneidad con relación a otros segmentos. Como en el caso anterior, todas estas características, toda esta información debe estar a disposición de la CEPRELAT y el INCOT. Bueno, pasamos ahora a este segundo punto importante, que viene a ser la estructura de cumplimiento. Cuando hablamos de cumplimiento, hablamos de las responsabilidades del Consejo de Administración, vamos a hablar del Comité de Prevención, vamos a hablar del oficial de cumplimiento y de las auditorías. Vamos a comenzar con las responsabilidades del Consejo de Administración. Lógicamente, este consejo, en lo que respecta al sistema de administración de riesgo, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, SAR-LAFT, establecen objetivos a ser alcanzados. Y conforme a esos objetivos, entonces, se establecen los riesgos que muchas veces pueden hacer que estos objetivos no se cumplan. Y lógicamente, estos riesgos se combaten a través de políticas y procedimientos relacionados al sistema de administración de riesgo. Y esto lógicamente debe ser aprobado por el Consejo de Administración de la cooperativa. Se debe revisar, o sea, establecer y revisar anualmente el sistema de administración de riesgo. Designar a un oficial de cumplimiento
o sea, que es el responsable directo dentro de la entidad, y en cada sucursal designar encargado de cumplimiento. Y el Consejo de Administración, en este caso, que es la autoridad máxima de una cooperativa, debe proveer los recursos y las infraestructuras necesarias para que ese sujeto obligado alcance sus objetivos en términos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Debe aprobar el plan anual de trabajo del oficial de cumplimiento y el informe de gestión. Y una cosa muy importante, al aprobar el plan de capacitación de la cooperativa, que actualmente con las modificaciones en términos de enfoque, debe ser basado en riesgo. Y como mencionamos, debe establecer el Comité de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Bueno, ahora entonces pasamos al segundo órgano dentro de la estructura de cumplimiento, que es el Comité de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Como vemos acá, debe brindar un apoyo directo al oficial de cumplimiento en cuanto a la adopción y cumplimiento de políticas y procedimientos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Debe contar con reglamentos aprobados por el directorio, ya que fue establecido por el directorio. Entonces hay un reglamento que se le aplica a este comité y que debe ser aprobado por el directorio, en este caso el Consejo de Administración. Y este comité de prevención debe ser coordinado por el oficial de cumplimiento, con la participación de al menos 2 representantes del directorio. Y todo lo que se decida en las reuniones de este comité debe constar en actas. Y las funciones de este comité podemos establecer como elaborar el cronograma de reuniones periódicas. Debe proponer al Consejo de Administración listado de resoluciones que es de observancia directa por la cooperativa. Puede solicitar al Consejo de Administración la aprobación de procedimientos internos en lo que respecta a la detección y comunicación de operaciones sospechosas. Puede solicitar, si el caso lo requiera, la realización de auditorías en lo que respecta a prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y continúa, y esto es una cosa importante que se está incorporando ahora en este reglamento, que es en lo que respecta a las operaciones sospechosas, en cuanto al informe. Esto debe ser realizado, es decir, se debe estudiar dentro del comité de prevención y se debe solicitar al directorio, que es el responsable final de los mismos, la remisión de la información a la CEPRELAT. Y también dentro de sus funciones está la de verificar si el cumplimiento de los procedimientos internos en términos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Debe controlar y dar seguimiento al plan anual de trabajo del oficial de cumplimiento. Debe ver de cerca si el oficial de cumplimiento está cumpliendo con su plan de trabajo. Y como mencioné, una de sus preocupaciones debe ser la de que los temas tratados en sesiones anteriores se cumplan.
hacer un seguimiento de esto.